Ya. Bien, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Tengan muy bienvenido a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres, Micaela Bastidas Puyucagua. Nosotros domingo a domingo siempre con nuestras escuelas comunitarias. Bienvenido a todos que están en sala, que se sientan como en su casa, con confianza y preparando siempre sus preguntas con nuestro hermano. Esta noche el tema de esta noche es reflexión para la unión y vencer. Caral, primera civilización. Muy bien, esta noche tendremos como ponente a nuestro hermano Enrique Basurco. Él es natural de Lima, trabaja en Guayqui TV, en la actualidad está en Rimac Llacta TV. Es un hermano bastante conocedor de Caral, él nos va a explicar bastante. Y pues le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Enrique Basurco. Hermano, bienvenido. Muchas gracias y a todos los presentes, un placer realmente que estemos dando importancia a una historia maravillosa que en realidad, aunque es de mucho tiempo atrás, es sumamente vigente en el presente y está siendo estudiada por el mundo entero, sobre todo por los países donde la cultura, el desarrollo humano, digamos, presenta los mayores avances. Efectivamente, hace aproximadamente 5.500 años se desarrolló un Estado organizado con autoridades políticas y autoridades sociales. Es algo a lo que justamente las democracias más avanzadas quieren aspirar y desean alcanzar, ¿no? Como por ejemplo lo que es las democracias participativas, como por ejemplo en el caso de Suiza o el estado de California, que buscan tener un equilibrio entre autoridades políticas y autoridades civiles y donde permanentemente hay asamblea y consulta muy frecuente para abordar los temas de la comunidad y darle soluciones de manera conjunta. Lo sorprendente de Caral es que en sí, ustedes saben que los primeros focos civilizatorios de la humanidad, porque en este caso no nos vamos a referir a culturas, porque las culturas son vastas, son costumbres, son diferencias, sino que en este caso, muy al margen de esta mora de las culturas, vamos a hablar de lo que es ya un estado, una civilización que va a aportar conocimientos que no tenía ningún otro para todo el mundo, ¿no? Y en este caso, los primeros focos civilizatorios que tenemos registrados en la historia de la humanidad, a ese nivel de magnitud que trasciende lo que es la cultura, va más allá, que es una civilización, estados. Tenemos, por ejemplo, en Egipto, pues, en toda esa zona se desarrolló, pues, la civilización egipcia, se desarrolló también en la India, se desarrolló también en China, muy cerca del río Amarillo, y se desarrolló en Mesopotamia. Más de eso, no tenemos registro en la humanidad de esa magnitud de civilización en esa antigüedad de años como 5.000, 5.500. Para que tengan una idea de ubicarse en el tiempo, la Biblia, el Antiguo Testamento como lo conocemos, se escribe durante el destierro de los judíos en Babilonia. Los hermanitos que son así gustosos de estudiar sabrán pues que durante el destierro de los judíos en Babilonia, ahí es donde se empieza a escribir pues el Génesis, etcétera, y se toman pues historias de todo lo que había pues en estos conocimientos, esta gran Babilonia fue también una civilización, pero muy posterior. Ahí estamos hablando más o menos entre 600 y 800 años antes de la era común, o estamos hablando de 2.800 años. Sin embargo, Caral y estas otras que les he mencionado, China, Mesopotamia, lo que es Sumeria, Egipto y la India, ¿no? Estas, Egipto, la India, Sumeria, ¿no?
se desarrollan junto con Caral hace 5.500 años, o sea, lo primerito lo que surge. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que mientras que Egipto tenía cierta proximidad con Sumeria, porque era Mesopotamia, estaban cerca de alguna manera, y de alguna forma también con China, aunque más distante, pero también, y la India indudablemente cerca de China, podía haber un intercambio de conocimientos. Pero al estar nosotros en el continente que se llamaba pues Abya Yala, como algunos saben, no había forma de tener contacto de ningún tipo. Entonces, los conocimientos de Caral son trascendentales porque fueron desarrollados por ellos mismos, sin recibir información de otros. Ahora voy a pasar a referirme cuáles son estos grandísimos conocimientos de Caral y por qué está considerada ahora en el mundo patrimonio de la humanidad y por qué el mundo, ante la amenaza de una destrucción de la humanidad, están viendo a Caral con tanta importancia como, por ejemplo, los noruegos, los daneses, los finlandeses, los suizos están viajando, estudiando más que nadie Caral, porque Caral demostró algo que no había demostrado ninguna civilización de hace 5.500 años, que es que ellos habían desarrollado tanto la inteligencia emocional como la inteligencia cognitiva, es decir, tenían conocimientos, eran especialistas, desarrollaban ciencia en diferentes sentidos, pero a la vez eran muy desarrollados emocionalmente, es decir, vivían en armonía plena con su naturaleza. No la explotaban de una manera incoherente, destructiva, antiecológica. A diferencia de las otras llamadas civilizaciones, consideraban al valle sagrado, el río era sagrado, la tierra era sagrada, el hermano era sagrado, el animalito era sagrado, la planta es sagrada. O sea, para ellos se vivía en una armonía y se hacía uso de la naturaleza de una manera que no tiene precedentes en ningún territorio, en ninguna parte de la humanidad. Más importante aún, que no fue por poco tiempo, han sido periodos de miles de años en los que ellos desarrollaron y más aún siendo un Estado, porque podríamos decir, bueno, pero era un grupo aislado. No, era un Estado organizado, o sea, era el gobierno, eran sus autoridades, era su gente. Era todo en sí, ¿no? Y además hacían desarrollo en todo el territorio, o sea, no era que una parte nomás se desarrollaba como es ahora en Lima, que Lima está centralizada, caótica y todo queda abandonado, la gente migra, no. Ahí había una organización social que empezaba con el gobierno central y de ahí pasaba a las familias, a los ayus familiares. Y de ahí se dispersaba en diferentes responsabilidades para todos. ¿Y qué generó esto? Generó mucha evidencia en el sentido de la gran productividad en lo que es el agro, ¿no? Los andenes, el trabajo con las amunas, la siembra del agua, el uso de las cabeceras de cuenca, la pesca, digamos toda la zona que era agropesquera de Bichama, cerca a Caral, nos ha dejado evidencias de un trabajo y un desarrollo en la pesca, y los huesos de los habitantes de Caral, de Bichama, cuando han sido revisados, digamos, los restos óseos, se pudo descubrir desde la multidisciplina, desde el estudio objetivo, que era gente en un estado muy sano, tanto por su alimentación en el agro como por la pesca. También desarrollaron, pero no de manera aislada, sino de una manera general, ¿no? Homogénea, el trabajo de la textilería. Si bien es cierto que ellos son precerámicos, o sea, ellos no tuvieron necesidad de la cerámica, como posteriormente si hemos visto pues en Paracas o en los Mochicas, que son más modernos, o sea, son más cercanos a nuestro tiempo. Acá estamos remontándonos pues a 5.500 años de antigüedad. Ellos utilizaban la naturaleza como platos, como se han encontrado el uso y la adaptación de diferentes productos del agro para usarlos. Y por ejemplo, en el caso del algodón, ellos desarrollaron lo que se llamaban las chicras, que las utilizaron para la arquitectura, la ingeniería, la pesca
para el intercambio de productos al fabricar ellos estas chicras, estas mallas que las hacían de algodón, con productos que podían ser de la pesca. ¿Por qué? Porque se han encontrado incluso pesca del Amazonas, o sea, se han encontrado escamas de paiche, huesos de monos de la Amazonía y mucha otra evidencia como plumas de loros, guacamayos, etcétera, que no hay en la zona y que en esa época no había en el lugar, en la zona de Caral, pero sí, por supuesto, los había en la Amazonía, lo cual demostraba que había un constante y continuo y de largo tiempo comercio, ¿no? ¿Qué se podía hacer con las chicras? Miren, hace poco vino una expedición de ingenieros y arquitectos de Japón para estudiar por qué Caral tenía edificios de 30 metros de altura y no se habían derrumbado, como sí había sucedido con construcciones de otras civilizaciones antiguas, incluso civilizaciones que no tenían 5.500 años, sino 2.000 años, 2.500 años. Ya sus edificios estaban derrumbados y se encontraban como ruinas, ¿no? Y se han hecho arreglos para volverlos a poner en valor y presentarlos como eran en su origen. Pero sin embargo, en el caso de Caral, hemos encontrado que habían edificios totalmente erguidos después de 5.000 años. Entonces, estos ingenieros japoneses, a los que luego se sumaron unos ingenieros italianos que también estuvieron acá en el Perú, esto generó también un estudio entre la Universidad la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, porque estos expertos no podían comprender cómo era posible que después de 5.500 años, estos arquitectos de Caral habían logrado construir edificios de más de 30 metros, que eso es inmenso, pues 30 metros es una altura grande, y que no se hayan derrumbado. Y descubrieron que era mediante este producto del agro, que es el algodón. Ellos hacían unas mallas, unas especies de costales de mallados de algodón, que se llaman chicras, y dentro de ellos ponían ponían piedras, ¿no? Para no ahondar, porque sería muy largo de repente la explicación en puntual, pero voy a tratar de hacer un resumen de cómo y ustedes luego pueden ahondar más, ¿no? Entonces ellos iban acopiando estos mallados llenos de piedras con diferentes características, particularidades, y luego iban adosando o envolviendo eso y iban montando unas sobre otras, generando plataformas. ¿Qué sucede? Que cuando la fuerza del movimiento telúrico, del movimiento sísmico, un terremoto, ya ustedes saben, son terremotos que han pasado durante 5.500 años, botaban pues su fuerza descomunal, las piedras que estaban en el mallado recibían el impacto inicial y conforme iban avanzando en las plataformas, al estar enmallados y ser piedras, iban dispersando la fuerza del movimiento sísmico de tal manera que en las partes superiores ya prácticamente ni se sentía el temblor. Y esto se sabe, o el terremoto, esto se sabe no solo porque han quedado en pie, sino porque se han hecho recreaciones. Incluso este grupo de arquitectos y de ingenieros del Japón han hecho un proyecto y le han llamado Caral, ¿no? A su sistema, y han aplicado justamente esta tecnología de hace 5.500 años a la arquitectura, porque como ustedes saben, los japoneses sufren mucho lo que son terremotos y sismos. Ahora, no queda ahí el tema de las chicras. Las chicras también se hacían en diferentes tamaños, hasta incluso hacer megachicras que podían servir pues de diferentes maneras para, por decirles, hacer traslado de cosas, envolver, llevar de un lado a otro, hacer pesca con redes. Entonces, nuestros ancestros realmente eran geniales, eran verdaderamente inventores, y hemos notado también que en la zona de Caral hay talleres, o sea, uno se sorprende porque, por ejemplo, uno ve que eran como universidades, tenían como institutos, como un Senati, donde, por ejemplo, se ha encontrado también a una antepasada nuestra, que era una persona muy importante por la forma como fue sepultada en su mayoría de edad, con mucho respeto y agradecimiento. Y creo que hay un problema en el audio, perdón. Todo bien, ¿no?
Entonces encontraron que efectivamente habían talleres especializados que además tenían sus herramientas, ¿no? Habían quedado las herramientas como un legado a nosotros para que conozcamos cómo ellos trabajaban. Entonces, los pobladores de Caral no eran diletantes o como decirte, aficionados, ¿no? Sino que realmente eran especialistas, teníamos especialistas. Otra cosa que se encontró a Caral y que ha sorprendido a la ciencia es, por ejemplo, el trabajo con la fuerza eólica, que hoy tanto se quiere utilizar, ¿no? Viene de olos del viento, porque con todo este problema de la contaminación y de los combustibles y las guerras, verdaderamente muchos países están usando la fuerza del viento para que mediante aspas de veletas muy grandes puedan, mediante motores que giren, generar energía eléctrica, ¿no? Y conseguir, por ejemplo, abastecer agua o diferentes. Teniendo la energía ya tú puedes darle muchos usos, pero ellos usaban la energía del viento y, por ejemplo, lo que se descubrió es algo sorprendente. Miren, nosotros estamos en un mundo moderno que se basa pues en siempre recurre a lo que es el método científico, ¿no? Que fue un desarrollo ya que podemos llamar, digamos, muy actual en comparación con Caral. ¿Qué encuentran en Caral? En Caral encuentran que un invento que recién se conoce en 1790 y pico, 1793, posiblemente lo más preciso, que se llama mecánica de fluidos, efecto Venturi también es conocido. Este efecto Venturi, esta mecánica de fluidos que se conoce recién en 1793, que se usa inclusive para los aviones de propulsión a chorro, es sorprendente, pero cuando se presenta la maqueta, se muestra el hallazgo, se va a investigar y se ven digamos, los restos de esta ciencia, de esta maquinaria que se había creado en Caral, se descubre que ellos conocían la mecánica de fluidos y la aplicaban. Tanto así que unos científicos de California se contactaron con la jefa del proyecto Caral, que es nuestra excelentísima arqueóloga, la doctora Ruth Shady, y le dice: doctora, esto es sorprendente, y dígame, ¿ustedes han publicado esto en alguna revista de ciencia indexada? Y la doctora Ruth Shady le dice: no lo hemos hecho, doctora, yo le hago el modelo. Y efectivamente en la universidad en los Estados Unidos hicieron el modelo y efectivamente se comprobó, bueno, ya lo tenían comprobado acá, pero ya ha sido mundial, ¿no? Sorprenderse de cómo pues nuestros ancestros ya dominaban la mecánica de fluidos en época tan remota. Otras cosas también sorprendentes es que con Caral es tan increíble lo que se va encontrando como este tema. Miren, voy a tratar de ponerles en la cámara esto, ojalá que se alcance a ver, yo creo que sí se va a poder ver. Ese es digamos, el sistema que se usaba para alimentar fuegos mediante canales por los que corría el viento y se podían conseguir fuegos de alta intensidad usando la mecánica de fluidos, este efecto Venturi, ¿no? Esto se encontró en Caral, está comprobado. Otra cosa sorprendente era el dominio del arte en la música, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a poner los instrumentos musicales que ellos fabricaban en aquella época, que los hacían con huesos de monos y de diferentes animales, tratando de usar la naturaleza. Lo que pasa que los Caral son impresionantes. Ellos iban de la mano con la naturaleza, incluso su ciudad, toda su inmensa ciudad, la hacían replicando, rehaciendo la naturaleza en forma de ciudad. Es decir, la ciudad de Caral es en sí el cielo. ¿En qué sentido? En que cada edificio está puesto en armonía con la posición de los astros, porque ellos, para sus cosechas, y esto lo saben los agricultores, se tiene que conocer cuándo sembrar, cuándo cosechar. Entonces ellos tenían especialistas que habían estudiado los astros, digamos el clima, su influencia, y habían creado una data. Y miren, otra cosa sorprendente, todo el mundo hasta los años 70, 80, comienzos de los 90, creían que el quipu era un invento incaico. Pero, oh sorpresa, algo impresionante, en una de las excavaciones y luego otras, se encontró esto.
Este es un quipu encontrado en Caral, datado en radiocarbono 14 y arrojó 3.800 años de antigüedad y otros 4.600 años de antigüedad, o sea, mucho, mucho antes de los incas. Es decir, los quechuas, los que hablaban en quechua eran los grandes, inmensos inventores de este magnífico método de datación, de estadística, de contabilidad, que son los quipus, ¿no? Y ya está comprobado, pues tenemos quipus cercanos a los 5.000 años, que son el producto encontrado en Caral. Y así como esto, después las rutas, ¿no? Las rutas que tenían de los caminos, lo que sería pues el Aini, el Capajñán, o sea, todo eso que viven, digamos, en la memoria colectiva de nuestra población y que después, gracias a estos magníficos connacionales, pues que Julio César Tello y tantos otros que con el paso del tiempo nos han ido mostrando culturas, pero ignorábamos hasta el año 1994, ignorábamos realmente, cosa que han ignorado incluso grandes sociólogos, filósofos, historiadores del mundo. Recién en el año 94, gracias a la excavación que se hace y la tenacidad y la valentía, el coraje y la persistencia, que ha sacado a la luz esta realidad. ¿Y qué hace trascendental también esta realidad, además de toda esta sabiduría ancestral comprobada? Es que en Caral, a diferencia de todas las civilizaciones, no se ha encontrado armamento. En esto quiero hacer hincapié, quiero puntualizar, porque siempre se ha creído que para poder establecer un Estado, y ya casi era un dogma, que todo científico debe ser pues contradogmático, no puede ser dogmático, ¿no? Pero como no había habido descubrimientos y sobre todo por largos periodos de tiempo, no se podía creer esto, ¿no? Pero en Caral no se han encontrado armamentos y tampoco se han encontrado cuarteles o ciudades amuralladas o vestigios, indicios, algo que nos haga pensar que estaban ocupados en la guerra como si han estado pues los egipcios o los hindúes o los chinos o los sumerios, ¿no? Además de intrigas políticas desastrosas, crímenes, asesinatos, cosas verdaderamente terribles y terroríficas que cuando se estudian en la historia de manera objetiva pues se entienden y se aceptan, pero que en realidad ya si se ve desde el punto de vista digamos, social, psicológico, verdaderamente era terrible lo que padecía esa gente porque había una esclavitud, había una explotación del hombre espantosa y sobre todo matanzas y guerras fratricidas o entre diferentes naciones que son verdaderamente espantosas, ¿no? Masacres realmente. Entonces, esto no ha ocurrido en Caral. Ahora, algunas personas alejándose un poco de la ciencia y queriendo entrar al terreno de la especulación, podrían decir, bueno, pero el hecho de que no se hayan encontrado cuarteles, no se hayan encontrado fuertes, no se hayan encontrado armas, no quiere decir que no hayan habido. Es que el científico lo que hace no es que recoge una sola cosa. Para hacer un criterio, va a abrir su mente y va a recoger todo lo que tenga de evidencia, ¿no? Y entonces va a ir viendo que, por ejemplo, oye, a ver, mira, tenemos este periodo que abarca más o menos 1500 años, a ver cómo están los huesos. Mira, estos huesos no están partidos, no están desmembrados, que es algo propio normalmente de las guerras. No, acá yo lo que veo es que es gente que muere por muerte natural. Entonces, eso lo sumas a que no hay armas, eso lo sumas a que no hay cuarteles y así vas sumando y entonces concluyes de una manera objetiva, sensata, coherente, sin chauvinismo, sin fanatismos, que efectivamente aterrizas en lo que ahora es consenso científico mundial, ¿no? Que fue la civilización por excelencia del más alto desarrollo social cognitivo, ese equilibrio. Y eso es algo muy importante en nuestra época, porque miren ustedes lo que pasa en las sociedades, incluso de los países que se llaman desarrollados, muy desarrollados, problemas de drogadicción, de delincuencia, disfuncionalidad en la sociedad, matanzas,
padres, hijos, vecinos, es muy terrible, ¿no? Entonces, es sabio, es sensato echar una mirada objetiva hacia al pasado para tener reflexiones hacia el presente de cómo ellos supieron vivir y hacer ciencia, porque recordemos que Caral hace 5.500 años era un equivalente a lo que sería hoy Estados Unidos de América o si quieren decir China o si quieren decir Rusia, pero con la diferencia que no tenía los problemas terribles sociales o de guerras que tienen estos países, ¿no? Incluso si los comparáramos con los nórdicos, ¿por qué? Porque éramos lo más avanzado. Cuando tú cotejas y haces una comparación, vas a ver que alrededor de Caral hace 5.500 años no había nada que lo superara. O sea, realmente éramos la vanguardia, realmente éramos lo más avanzado del planeta, pero con esta salvaguarda que tengo que reiterar, que es de un buen vivir. No solo era desarrollo, sino también era desarrollo social, o sea, la gente vivía bien. Maravilloso realmente. Entonces, todo el mundo está volcado en este tiempo de amenazas de la humanidad por guerras o una amenaza nuclear, a ver cómo pudiéramos llegar a sintonizar en tratar de tener una sociedad moderna como fuese en su tiempo, con toda la modernidad de ahora, pero con ese summa causae actualizado para nuestro tiempo. Los quechohablantes saben a lo que me refiero cuando digo summa causae, ese buen vivir, ese vivir bonito, ese vivir bien, ¿no? Y eso es a lo que hoy se tiene que dar importancia. Y ya concluyendo esta parte de repente para pasar si alguien desea hacer algunas preguntas, cualquier persona que tenga la idea de hacer un partido político o algún colectivo de carácter político, social, algún activismo, no podría perderse de ninguna manera este conocimiento y no debería soslayarlo o dejarlo de lado, sino que debería de integrarlo a su proyecto, porque un proyecto enajenado, alienado, digamos, al margen de las bases fundamentales, civilizatorias de la humanidad, en este caso de esta zona del continente que es Caral, sería terrible, un terrible error. Es comprensible en el pasado porque no había ese conocimiento, ¿no? Pero ahora en este tiempo que lo tenemos, sería contracientífico, sería en contra del criterio no sumergirse en un estudio profundo de lo que es, más aún porque están en plena investigación aún en este momento. Y les adelanto que, bueno, me siento honrado y agradecido. He recibido una invitación para estar presente en unas celebraciones por el otro aniversario del descubrimiento de Caral que se van a realizar a finales del mes de octubre. Voy a hacer un video especial de eso para compartirles. Voy a estar en la conferencia y hay que tomar, como les digo, un contacto con esto para todo proyecto que se quiera hacer, porque realmente va a ser muy beneficioso para todos. Muchísimas gracias. Disculpen si me he excedido un poco en el tiempo. Les agradezco por su atención. No, a ti gracias, hermano Enrique. Muy hermosa nuestra historia, nuestra cultura, nuestro hablar de, escuchar de Caral, para nosotros es muy importante. Ahora voy a pedir a nuestra sala, a nuestras hermanas que están en la sala, por favor, quisiéramos sus preguntas de cada uno de ustedes. Y por favor, las preguntas que sean breves, concisos, hermanas, por favor. A ver, ¿quién va a preguntar primero? A ver, despiertan, hermanos. Buenas noches. Habla Patricia Carvajal de las Micaelas. Primeramente, agradecerles a todos y en especial al compañero Enrique, que de una manera bien nos ha explicado nuestra civilización, el Caral, y lo mucho que es importante, y más que todo aún en esta época. Acaba de decir él que muchas personas de muchos países, muchas naciones, vienen porque les interesa les interesa más que todo en este tiempo, ya que Caral
Era una civilización a la vanguardia en aquella época, y también siempre digo de la filosofía ancestral, ¿no? Del buen vivir, que es totalmente diferente al vivir bien, ¿no? Y eso es lo que nuestros pueblos piden, ¿no? El vivir bien, vivir en paz, en armonía con la naturaleza, con la vida en total, y mucho más. Entonces, yo quiero hacer una pregunta porque yo estoy en el extranjero desde hace mucho tiempo y siempre escucho y digo y a mis compatriotas decir imperio. Y yo siempre digo, pero si nosotros no éramos guerreristas, no, eh, nosotros una civilización éramos, eso es lo que somos. Entonces, en los libros de historia del Perú, desde que me acuerdo desde niña, siempre nos dijeron una cosa por otra. Entonces, yo creo que tenemos que empezar también a descolonizarnos, ¿no? Porque nos han puesto tantos términos que hoy por hoy no es así, la historia mal contada. Solamente quería preguntarle, eh, aparte de lo que acaba de decir, ¿cuáles son los grandes retos que en nuestro país, que venimos de una civilización, cuáles son los retos que nos toca seguir? Gracias. Sí, muy bien, muy oportuno, y también has tocado unos temas que de verdad hay que aclarar, porque efectivamente imperar sobre otros es imponer la voluntad de uno contra los otros. Y eso fue lo que hicieron los europeos cuando llegaron a esta tierra, que aunque no llegaron cuando estaba ya la civilización caral, porque como ustedes pues le sabrán, Caral fue afectado por un mega fenómeno climático. No fue, digamos, destruida pues por un fenómeno del Niño, una cosa que puede, digamos, ser común cada cierto tiempo, sino por un verdadero cambio climático de características cataclísmicas que destruyó tanto la civilización caral como también la civilización sumeria, que está en el otro lado del mundo, para que vean la magnitud de ese cataclismo que acabó con esa maravilla, pero aún así lograron sobrevivir incluso sus conocimientos, y cuando llegan los europeos ya encuentran pues a los incas, ¿no? Que era otra forma totalmente distinta. Incluso los incas, hasta donde se está estudiando, no eran quechuas, sino el puquina, y era diferente, ¿no? Y cuando llegan ellos, pues lo que hacen los europeos es imperar contra esta forma de acuerdo social que había entre, digamos, la autoridad que sería el Inca, y todo ese orden social que se hacía, que había sobrevivido de los ayllus, de las familias y de todos, lo destruyen por completo, ¿no? Y incluso cuando el Inca trata de resolver como era la costumbre, ¿no? De estas controversias, dándole a su prima, ¿no? Para que mediante el matrimonio pues se supere esa controversia, pues Pizarro lo que hace es toma a la prima, se enamora de la prima, y al día siguiente pues lo manda a matar a Atahualpa, ¿no? Y se queda con la prima. O sea, era algo increíble, ¿no? La forma de pensar que tenía el europeo de imperar sobre el otro en todo sentido, de manera pues eh, macro, grande, como con un estado imperando sobre todos y también imperando sobre cualquier ser humano. O sea, no vale nada el ser humano. Y tampoco valía la naturaleza y tampoco valía la tierra, sino sacarle el oro, estirparle el oro, explotar. Y se produjo una explotación terrible, una explotación de todo, ¿no? Cosa que no ha cambiado mucho, pues porque si bien es cierto que cuando los españoles se van de una manera prácticamente regalada, porque casi todos fueron trances y acuerdos, queda pues se van los encomenderos, ¿no? Porque ustedes saben que antes, durante el tiempo de los españoles, en esos 300 años,
los europeos, para justificar ante los ojos de los otros europeos del mundo, decían que nosotros pues éramos incivilizados, que éramos como niños, que necesitábamos una encomienda, ¿no? Alguien que nos cuide, ¿no? Cuando pues era una civilización desarrollada que no necesitaba que la cuiden, y eso de lo cuiden era una mentira, porque lo que hacían era pues dar una idea a los otros europeos para justificar los abusos que cometían, pero cuando se van ellos y se va ese orden español que se había impuesto, imperado como imperio del imperio español contra este pueblo, se quedan pues los descendientes de los europeos. ¿Y qué hacen? Hacen pues estas haciendas, ¿no? Ya no están los corregidores, ya no están, pero se quedan las haciendas, y el hacendado se convirtió en una especie de rey autócrata, ¿no? Donde se hacía solo su voluntad, lo que él quería, no tenía que rendirle cuentas a nadie, y se hacía llevar en andas como si fuera pues el rey o el virrey. Y eso fue terrible lo que le pasó a la gente en estos 200 años, pues no tenían ningún valor, no se les permitía nada, pues si le gustaba una de las hijas de uno de los campesinos, bueno, no sería llamarlo campesino, ¿no? Sino uno de los herederos de la tierra, pues el gamonal o el dueño de la casa tomaba la decisión y se la agarraba como si quisiera, como si fuera un objeto, o sea, una cosa terrible. Y lo que pasó luego cuando hubieron los levantamientos, o lo que pasó con Túpac Amaru, ¿no? Que les cortaban las lenguas y los descuartizaban, disculpen si es un poco fuerte lo que digo, pero es parte de nuestra historia, hay que decirlo. Se repitió también eso que ocurrió con los españoles, también se repitió posteriormente, porque cuando ellos querían castigar a alguien, no había quien impida ese castigo ni a quién recurrir, y son 200 años de república, supuestamente de una república que tendría que haber solucionado los problemas, y hasta el día de hoy vemos que no los ha solucionado, ¿no? Y ahí están los poemas de José María Arguedas, ¿no? Que hablan de cómo pues el poblador andino, por el abandono y por la dejadez y la falta y todo lo que se le pone en contra, tiene que dejar la tierra amada y venir a hacinarse a Lima en casuchas de trapos, ¿no? Y después esa tierra queda abandonada a merced de que venga después una transnacional minera, haga algún negocio con algún felipillo o alguien, y terminen haciendo un socavón, y pues se llevan todo y dejan un hueco vacío. Entonces, realmente sí necesitamos refundar. Y ya pasando a la parte final de tu pregunta, porque habías disertado un poquito antes de tu pregunta, nuestro desafío y nuestro reto es nuestra reidentificación, reconocer la grandeza de donde venimos, para tener con qué identificarnos realmente, y no falsas identificaciones, creyendo que solo lo extranjero es bueno y que uno se tiene que reidentificar con un cantante, un joven, por ejemplo, un cantante de reggaetón, o porque le han puesto a la paisana Jacinta y es denigrante y le da vergüenza el aspecto andino, porque ha sido tanta la burla en la televisión, así soslayada o escondida, ¿no? Amañada, ¿no? Solapada, ¿no? Pero para querer causar daño, o la otra pues chabuca, o todos los estereotipos andinos que ponen, que en ningún momento reflejan la gloria y la grandeza de lo que fue, ¿no? Ni siquiera de una manera práctica, o en un colegio que parte pues de las disciplinas, o lo que se va a hacer con la plastilina sea recrear figuras de Caral o reintegrarnos. Entonces el desafío es contribuir, unir esfuerzos para que este conocimiento cale en nuestra población. Entonces, paralelamente a lo que ya existe, vayamos desarrollando ya un movimiento para cambiar nuestro país, pero desde todos. Ya no de una manera artificial con un Mesías que diga, mira, este va a salvar al Perú, o este otro va a salvar, porque si no vamos a tener otro como los del pasado, ¿no? Uno que luchó, ustedes saben, hace pues 30 años contra la supuesta, no quiero ser muy político en el sentido de hablar de partidos, pero bueno, lo que hemos vivido todos estos años, siempre aparecía un Mesías, ¿no? Siempre aparecía, o era uno de origen japonés, o era uno de origen andino, pero siempre era un Mesías. Y los Mesías siguen apareciendo, porque parece que la gente se olvida que cada 5 años aparece un Mesías. Y dicen, no, este sí es bravo, este sí lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque no trabajamos en la reidentificación para tener un Estado y un gobierno a nuestra manera, es decir, colectivo, de asamblea, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener es un cuerpo de gobierno, donde hayan autoridades de género, tanto femeninas como masculinas,
como era en Caral, que se ha descubierto que ahí había equidad de género, es decir, habían autoridades tanto mujeres como varones, y esto se ha podido corroborar porque se han encontrado las piezas en barro que se han hecho, donde se muestran los dibujos de estas autoridades, donde una, que es pues precisamente una fémina, es autoridad por encima de algunos hombres, lo cual demuestra que no había pues un machismo que solamente los hombres. Por ejemplo, acá voy a mostrar un poco eso, donde se ven, por ejemplo, algunas estatuas que se han encontrado de las figuras de autoridad, ¿no? Y también al haber hecho también, pues, cuando se ha desenterrado y se ha ido estudiando de manera profunda esto, ¿no? Entonces, nuestro desafío, como repito, es ese, ¿no? ¿Cómo vas a hacer algo si no lo conoces? ¿Cómo vas a desarrollar algo si no tienes el conocimiento? Entonces, lo primero es, vamos a adquirir el conocimiento y vamos a decir, ah, caramba, esta es nuestra forma. ¿Por qué solamente lo van a hacer los noruegos, los daneses, los finlandeses, los alemanes, los italianos están viniendo? ¿Por qué nosotros no vamos a conocer cómo funcionó? Y con nuestro conocimiento moderno más el anterior, vamos a hacer nuestra refundación de nuestro país, vamos a hacer nuestra nación. Ya basta del modelo anterior que no ha funcionado, esta república como se ha hecho, y tenemos todo el derecho de ir hacia una consulta nacional, pero no una consulta nacional en ignorancia para caer en más de lo mismo, sino una consulta en la que estos ingredientes, estos elementos, estos conocimientos sean base para no irnos, no salirnos de la línea de lo que queremos, que es ese buen vivir actualizado. Gracias, hermano. Muy, muy interesante, ¿no? Ahora, ¿alguien más que quiere hacer pregunta? La hermana Gladys. Me permite, hermana, muchas gracias. Realmente, ante el conocimiento que nuestro hermano ha desarrollado, preguntas, creo que tendríamos que informarnos más para hacer preguntas, pero excelente, conociendo más nuestra historia. Gracias, hermano, por repartir ese conocimiento y no tener ese ego colonizador de que solo yo debo saber y no el resto. ¿Usted cree, hermano, que toda esta construcción que hubo en Caral tenga que ver también con seres que han podido entrar en conversaciones, han sido guiados por seres tal vez extraterrestres para enseñar tanta sapiencia, conocimiento, que hasta ahora pues ningún grado, título universitario pues no logra hacerlo, ¿no? En sus obras. ¿Puede también haber ese tipo de sospechas? Gracias. Mira, es interesante lo que dices porque, claro, cuando se estudia al comienzo y uno lo encuentra, pues impacta y dice, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿De dónde pudieron haber tenido el conocimiento? Más aún por el hecho que no tenían contacto con los otros continentes, ¿no? Lo que sucede con Caral y la explicación que se da de cómo lo lograron es porque tenían una forma de hacer Estado, de hacer gobierno muy especial y única, que era, miren, el paso era así, se identificaban los problemas. Una vez que eran identificados, los problemas, se empezaba a trabajar en la creación de las soluciones, pero integrando al colectivo total. Y entonces todas las mentes participaban para hacerlo. Y otro detalle importante es que, a diferencia de las formas como han tratado de resolver sus problemas otras civilizaciones, otras culturas, es que para ellos todo era sagrado. Casi podría yo repetir lo que decía este gran especialista del alma humana, de la psicología, Abraham Maslow: el que anda buscando milagros ignora que todo es milagroso. Realmente para los Caral, la vida era un milagro, todo era para honrar. Entonces, en ese contexto de armonía, de no tener presión y sobre todo no de ver la codicia de lo que voy a conseguir y que voy a ganar, sino el bien común, el bien de la comunidad,
sin un ánimo de decir yo tengo que tener oro o tengo que tener tal, porque con el oro yo voy a conseguir esto, no, sino ese tener todos, para todos, ha hecho que ellos puedan trabajar en conjunto con tan buena voluntad que han podido lograr estos avances. No hay una evidencia que podamos decir que haya llegado de repente una civilización como sí está escrito, por ejemplo, en las tablillas sumerias, que diferentes traductores han encontrado, por ejemplo, ciertas historias acerca de que por alguna cuestión que de repente no conocemos todavía o no hemos podido comprobar, un planeta logró tener una órbita cercana con la nuestra. Hay unas especulaciones al respecto que quieren acercarse un poquito a la hipótesis filosófica, perdón, científica, y entonces ellos tomaron contacto con los hombres y entonces les dieron algunos conocimientos, pero normalmente lo que vemos en estas civilizaciones que incluso tomaron conocimiento de este tipo, pues es que han habido siempre muchas matanzas y mucha esclavitud y muchas guerras y codicia y odio y celos y rencores, cosa que no se ha encontrado en Caral, ¿no? O sea, ha sido muy diferente, más bien parecen humanos con un humanismo pleno, son como personas que no tenían malicia ni deseo de hacer daño, ¿no? Es que el grado de desarrollo que ellos tenían era tan elevado. Ahora, también se ha visto el tema de la alimentación, aquí mucho ojo, ¿ah? Porque, por ejemplo, ustedes saben, estas preguntas que ustedes me hacen me obligan un poquito a disertar, por eso les pido un poquito que me permitan hacerlo. Tal vez no puedo responderlo de una manera así breve, porque son preguntas que, como bien dijo nuestra hermana, hay que conocer un poquito más para poder también preguntar. Entonces obliga un poco a la disertación. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación aquí? Que la alimentación en los estudios modernos de los especialistas dicen que la alimentación influye mucho en la conducta humana. Entonces, aquí, por ejemplo, no se ha consumido trigo de ninguna manera, porque el trigo viene en los barcos europeos, tampoco cebada, soya, ni avena, ¿no? Aquí lo que se consumía era pues quinoa, kiwicha, tarwi, mashua, choclo, maíz, mucho pescado, anchoveta salada. Se ha encontrado en Caral cantidades de depósitos de almacenamientos de anchoveta. Entonces, ese omega 3, ese omega 6, ese omega 9, esa quinoa, esa kiwicha, el no comer como ganado, como reses, como vacas, porque la vaca también, el chancho, todo eso viene de Europa, ¿no? Ustedes saben que acá jamás pues ha habido, nadie tomaba leche tampoco, ¿no? Entonces, ustedes saben de que en Europa pues se ha tomado leche y cuando uno desentierra los huesos de la gente ahí tienen muchos problemas de diabetes, osteoporosis, viruela. En Egipto se ha encontrado también viruela en momias, ¿no? Entonces, ese tema de la alimentación es muy importante. Eso también puede haber influido en gente que al estar bien alimentada, que no consumía trigo, porque por ejemplo el pan es un producto de costumbre, ¿no? La gente come pan porque, bueno, ya se acostumbró al pan y a la leche porque ya se acostumbró a la leche, pero en realidad aquí se hacían tortillas, ¿no? De repente de tipo maíz, se comían anchovetas, se comían, habían calabazas, camotes, cuántas cosas maravillosas que tenemos acá, era lo que era la dieta. Entonces, básicamente eso también puede haber influenciado, pero no hay vestigio, no hay prueba, no hay evidencia de algún contacto, pues, de algunos seres o algo así, ¿no? Eran en realidad seres, son personas, humanos del género Homo sapiens sapiens, que se desarrollaron con una inteligencia, como digo, cognitiva, que cuando yo digo cognitiva me refiero a pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento, los estudios, ese desarrollo, ¿no? Pero también esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ver, de agradecer, de vivir, de querer vivir bien, ¿no? Entonces había eso que normalmente sí era carente en Grecia, ¿no? Porque en Grecia de repente eran muy filósofos, de repente muy cognitivos también en otros aspectos, pero caramba, vaya a ver usted las ideas que tenían de su religión, cómo eran sus conceptos de dioses y sus religiones, y sus políticos, ¿no? Que esclavizaban. Miren a los espartanos, cómo tenían a los elotas, pues para un adolescente espartano, pues matar un elota en su adolescencia era obligatorio, porque si no, no podía pasar a la adultez. Y así muchas cosas terribles de Grecia y que podemos encontrar también en el Imperio Romano. Entonces, como les digo,
es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. En ese sentido, acá sí realmente era gente muy maravillosa realmente, ¿no? Y por mucho tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Otra pregunta más. Gladys. De acá. Buenas noches, hermana Buenas noches, Gloria. Gladys. Buenas noches con todos. Bienvenida. Hablando, bueno, el hermano, hablamos sobre este tema y sobre esta civilización, no, bueno, antigua, Caral. Veo que ellos han logrado prácticamente el lado de la espiritualidad y el lado del amor. Así es. Entonces, como él habla, ¿no? Que ellos siempre han luchado por una igualdad para todos, la unión, en tanto la mujer y el hombre estaban, ¿no? Para representar, como hoy en día vemos todo lo que es, ¿no? El machismo, que a la mujer le hacen a un lado, la violencia y en parte también a lo que es nuestros hermanos indígenas a un lado, no hay la participación de ellos. Entonces, esta civilización fue muy avanzada. ¿Cómo se organizaba? Entonces, a lo que he visto, creo que nosotros tenemos que más unificarnos, unirnos, y para poder lograr un país diferente. Y esto no está nomás en nuestro país, está a nivel global, es como un orden, ¿no? Un sistema que nos está llevando a un caos y aparte de eso, a una esclavitud, sabiendo que nosotros tenemos derechos, pero estamos esclavizados, siempre estamos sometidos a una ley que no nos permite, ¿no? Avanzar más allá, pero aparte de eso también necesitamos cada uno de nosotros educarnos y cambiar, ¿no? Esa forma de ser del egoísmo y estar pisoteando a las personas. Y si yo pisoteo por encima de acá, yo por encima de me voy y agarro el poder. Y eso ahorita se ve hasta en las organizaciones, en las federaciones, en todo lugar que solamente buscan para ellos mismos y nada para el pueblo. Entonces, es algo maravilloso haber escuchado, ¿no? De esta civilización coral que realmente han expandido en ellos la espiritualidad y el amor propio en ellos para que ellos puedan expandirse de esa forma, ¿no? Y qué pena que miren cómo nos han vuelto a nosotros en este tiempo, sin amor, sin deseos de una igualdad para cada uno. Bueno, es todo lo que puedo aportar. Gracias. Muchas gracias, Gladysita. Se ve que están entendiendo. Damos pase a nuestra hermana Enma. Enmita. Enma Fuentes. Enma, tu micrófono. O en todo caso damos pase a nuestra hermana Delia mientras Enma se va preparando. Delia. Hermana Delia, adelante con tu pregunta o aporte, no sé. Okay. Delia va a preguntar. Hermana Mávila, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Muy interesante el tema. Yo soy de Supe, de Caral. Bueno, mi hermano justo trabaja en Caral. Él está haciendo artesanía y está aplicando una de las técnicas, ¿no? De allá, que es la paleta. Hacen artesanía con golpes. Y hace pintura con reflejos. Aplican herramientas como, ¿cómo se dice? La planta de la guayaba,
para las manijas. Y, o sea, es muy, muy inspiracional, diría, ¿no? E interesante, es un tema, es como, si nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? Que se puede construir algo analizando cómo ellos pudieron hacerlo. Estamos en ese trabajo, mi hermano ha corrido para ser alcalde porque quiere aplicar eso, ¿no? El colectivismo. Pero no es una tarea fácil, ¿no? Él tiene todo la motivación para hacerlo, pero la mafia y la corrupción está en todos los niveles. Entonces, él corrió para alcalde, no es su primera vez, y lo tacharon, ¿no? Lo tacharon porque saben que es un riesgo, o sea, no van a dejar, la corrupción no va a dejar construir una sociedad así. O no va a dejar, pero no quiere decir que no lo podemos hacer, ¿no? Él va a volver a presentarse y vamos a seguir nuevamente tratando de acabar eso. Pero lo que ahorita nuestra motivación como supanos es proteger Caral. Hay una mafia que incluso están trabajando con lo que son los traficantes de tierra y cada vez están entrando y invadiendo, ¿no? un área de Caral. Incluso la doctora Shadi la ven como si fuese el demonio allá. O sea, ella está incluso amenazada de muerte y todo, porque hay un grupo, hay un señor Víctor Díaz, que él es el que mueve todo. Se organiza a la gente para que a la señora Ruth Shadi le tengan como cierto, ¿cómo le puedo decir? Como que la ven como una persona mala. Porque él es aprista, ha estado con Alan, está en toda la mafia ese señor. Entonces yo creo que ellos están como que quieren privatizar Caral, ¿no? O sea, quieren de alguna manera sacarle alguna ventaja de él. Y bueno, estamos en esa lucha. Y sí sé que se puede, ¿no? Porque lo que hemos visto en digamos, en esta etapa es que muchos jóvenes se están incorporando, ¿no? Y eso nos da esperanza, ¿no? Muchos jóvenes que están siendo motivados por este movimiento, diría yo, ¿no? Basado en colectividad, ¿no? Colectivismo. O sea, poner la comunidad por encima de los intereses personales, que es lo que este señor Víctor Díaz, muy conocido en el área de allá, y también es el dueño de IDICE, creo que se llama la compañía esa que hace encuestas. Él es el dueño de eso, ¿no? Entonces tiene mucho poder, pero bueno, nosotros, mi familia y la gente que está allá están muy motivados para hacer la pelea, ¿no? Y yo creo que sí se va a poder y bueno, si alguna vez alguien quiere ir, mi casa está allá, mi familia está allá, si quieren quedarse en Caral, lo que sea, están invitados. Mi hermano Julio trabaja en Caral, mi sobrino es también científico, él también para haciendo investigaciones. Estamos muy inspirados porque nosotros creemos que Supe es una de las regiones, o sea, por algo estamos ahí, ¿no? Ahí está la primera civilización de América y también se dio el primer grito de independencia, que fue Francisco Vidal Lau, y lo hizo, y se ve que es así, o sea, se logró porque la gente se unió. O sea, no se podía ver, eso pasó en Supe, ¿no? Entonces, creo que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que va a crecer y va a ser el centro de todo, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes quieren que invitar a mi hermano, yo les puedo, ¿no? Para que él sabe mucho de este tema, ¿no? Él sabe mucho de este tema, también igual sabe mucho de la corrupción, cómo se mueve, porque esta es la segunda vez que corre, o tercera vez que corre. La primera vez lo vacaron también, ¿no? Lo vacaron por acusaciones falsas, porque no van a dejar la corrupción es tan mala que no va a dejar, ¿no? Entonces, y la segunda vez que él corrió, le pidieron para que el Jurado Nacional de Elecciones reconozca que había ganado, le pidieron dinero. Igual, ahora también, para que le dé
le saquen la tacha, le pidieron dinero. O sea, es así, a ese nivel estamos. Y un pueblito pequeño, porque Supe es Así es. pequeño. Entonces, Gracias, hermana Mávila. Así está bien. estamos. Sí, pues hay problemas, no solo ¿no? Que yo creo que esto de la corrupción es casi a nivel nacional y en todos los rubros. Muchas gracias, hermana Mávila, por su aporte. ¿Alguien más que quiere hacer, hermanos, la pregunta? Por favor. Damos la bienvenida a nuestro hermano Alexander. Gracias, hermano Alexander, por estar. Él es de Colombia. A ver, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos los que se están conectados en el Zoom. Y es interesante y muy importante el conocer nuestra historia, porque ahí están nuestras raíces y ahí está la fuerza que debemos tener para unificarnos y luchar y vencer, como dice el título de esta reunión. Ya en el mundo ha quedado demostrado la antigüedad de Caral. Ya hay muchas cosas que todavía, conocimientos que todavía están por ser descubiertos a partir del legado que nos ha dejado. Queremos decir que este Estado-nación, abundante en recursos naturales y en un lugar sumamente privilegiado para la agricultura y un clima también muy bueno, fue escogido por pobladores de hace 5.000 años, imagínense. Y durante 1.000 años han estado viviendo ahí, más de 1.000 años. Nosotros cuando hablamos del pasado reciente, ¿no? A veces no se hablan en términos de hace 600, 800, más de 4.000 años estuvieron ahí. Esta civilización que sí es milenaria, porque tuvo más de 1.000 años. Imagínense todo lo que han avanzado en el conocimiento de la ciencia, la astronomía, la agricultura, ¿no? Y otras más. Y esto también demuestra que la historia que nos han enseñado es una historia pues mal hecha, falsificada, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es realmente reescribir la historia y sacar los hechos sumamente importantes de nuestra historia para, en función a eso, desarrollarnos. Esto es muy importante. Es más, nuestra identidad como ciudadanos de esta parte del mundo debe estar basado en esto, en este orgullo que tenemos de descender de esta civilización tan avanzada. Cuando nos decían sobre la descolonización que ha llevado a cabo, sigue llevando a cabo la República Plurinacional de Bolivia, nos decían de que sí, pues nos hacen creer muchas cosas, nos hacen creer que lo extranjero, básicamente lo llegado de Europa, es algo bueno. Y hoy en día está quedando demostrado que Europa es un continente que está en una grave crisis económica y moral y está siendo más sometida por Estados Unidos.
O sea, los grupos bárbaros de allá de Europa que creen que deben enviar sus políticas hacia el resto del mundo, hoy se está demostrando que son políticas negativas. Es más, en la última reunión de la OEA, que le pusieron como lema la lucha contra la discriminación, no hablan de una discriminación social o de clase, hablan de la llamada discriminación sexual que sufren supuestamente los homosexuales en el mundo. Y algo que en lo que han fracasado es justamente en difundir este tipo de cosas, este tipo de pensamientos acá en Perú. Había un rechazo contundente de todos los pueblos de la Villala contra las políticas injerencistas, intervencionistas de la OEA, un organismo que ha sido hecho para que el imperialismo norteamericano domine a América Latina y el resto de América. Es importante saber que hay un renacer, un despertar de todo este continente para tener un desarrollo autónomo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, compañero. Yo creo que es necesario y urgente la reidentificación. Tenemos que descolonizarnos, porque estamos bien colonizados. En todo aspecto y en todo ámbito. Es muy interesante el tema que se ha tomado de esta noche. Queremos agradecer a nuestro hermano Enrique Carlos Basurco por la ponencia excelente que hemos tenido esta noche. Yo creo que también invitarle para el siguiente tema, ¿no? Que este tema es amplio. Yo creo que, hermano Enrique, es muy amplio. Y te invitamos para el siguiente domingo para que sigamos esto de la historia, porque nos interesa bastante, ¿no? Tenemos que reidentificarnos. Tenemos que recobrar esa identificación que hemos perdido. Y con eso hemos perdido muchas cosas. Y tenemos que ser realistas. Yo recuerdo que cuando era niña, pues todavía había amor, ese cariño de un vecino, de un amigo que venía, había cierta confianza. Pero ahora cada día más nos estamos yendo al abismo. Ya no tenemos esa confianza, ¿no? Ya no tenemos ese amor por nuestros hermanos. Hemos perdido ese compartir por nuestros hermanos. Hemos perdido. Ahora, ¿qué vemos? Violencia. Vemos odio, egoísmo, cosa que no hubo en Caral. Bueno, hermanos, yo creo que ya culminamos, ya llegó la parte final de este programa. Invitarles para el próximo domingo a las 8 en punto. Nuestras salas se están abriendo un cuarto para las 8. Entonces, muchísimas gracias a todos. Saludos a nuestros hermanos de Colombia. Saludos a todas las regiones. Ancash, Huaraz, Cusco, a Abancay, ¿no? A nuestras hermanas de Lima, provincia, de acá de Lima mismo. Un fuerte abrazo y les espero el próximo domingo. Hermano Enrique, el domingo que viene también será nuestro ponente, Caral. No Caral, se olviden
Así es. Sí. Diga, hermano. No se olviden de suscribirse para que pueda yo, de repente a través de mi número me pueden escribir y yo les puedo mandar información actualizada, porque si nosotros logramos que toda la población lo entienda, vamos a manifestar un cambio masivo, que si lo hace una persona o quiere luchar contra la corrupción, siempre como ya hay un sistema ya enquistado, es difícil. Pero si nosotros trabajamos en esta transformación desde la población así masivamente va a generar su realidad. Y ese amor está en el corazón de todos, no se ha perdido. Miren, cuando hay una cosecha de la papa, cómo viene uno de un lado, le ayuda a todos a cosechar. Cuando van a llenar un techo, todos los vecinos vienen a ayudar al techo. O sea, todavía está en el corazón de nosotros esa belleza. Así que vamos a hablar el próximo domingo un poco más al cerca. Pero recuerden, Wayki TV, ya no olviden, WAYQUI latina TV en YouTube o también por Facebook, pero es Wayki TV, WAYQUI latina. Y mi teléfono, que ya lo conocen a través de la hermana, ella les va a dar para que pueda yo enviarles videos o las separatas que quieran, si quieren conocer más del tema. Perdona la interrupción para poder Perfecto. decir. Perfecto, hermano. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Entonces, el próximo domingo, Caral, la primera civilización 2. Gracias, hermano. Muy bien, excelente, Buenas excelente. noches. Hasta luego. Muy bien, gracias.